RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora vamos a tomar contacto. Le agradecemos la amabilidad al profesor Lucio Castro, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú, SUTEP. Profesor Castro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable, buenos días. José, muy buenos días. Como siempre, agradecer la oportunidad y por tu intermedio siempre saludar a los maestros, auxiliares, a la opinión pública. Bien, comentarle que ustedes hace unos días, ¿no? El Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación Peruana envió una carta, ¿no?, a la presidenta del Congreso, ¿no?, expresándole su preocupación sobre una desinformación respecto al tema de la derrama magisterial, ¿no? Me gustaría conocer cuáles han sido los alcances y qué es lo que ustedes están solicitando, sobre todo porque hubo un proyecto presentado por un congresista, ¿no? Sí, nosotros, mira, hemos enviado distinta documentación, permíteme precisarte. Sí. Una primera dirigida al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación con respecto al proceso de vacunación que el gobierno ha señalado que van a ser para 200.000 y que nosotros esperamos que sean para todos los trabajadores. Y se nos señale un cronograma una vez específico, porque definitivamente en este tema el gobierno está incumpliendo compromisos. Uno segundo, que tiene que ver con el tema de un documento remitido al Congreso de la República en relación a unas expresiones desarrolladas por un congresista que está impulsando un proyecto que, según él afirma, beneficia a los trabajadores y que nosotros convencidos decimos constituye un proyecto que va a perjudicar a los trabajadores y no se está ajustando a la verdad cuando se dice que este es un pedido hecho por los gremios, por los maestros, porque los maestros tenemos una posición bien clara de defensa cerrada y restricta de nuestra entidad previsional, ¿no? Estos proyectos de ley, lejos de beneficiar a los trabajadores, tienden en definitiva innegablemente a perjudicarlos. Ahora, eso tiene que ver con esta propuesta, este proyecto de ley que ha presentado el congresista César Combina, ¿no? Y ustedes, tengo entendido, han hecho todas las precisiones, ¿no?, a los argumentos inexactos presentados por el legislador, ¿no? Exactamente. Ustedes señalan que el autor del proyecto refirió que la pertenencia a la derrama magisterial es obligatoria para todos los maestros, lo cual ustedes señalan que no se ajusta a la realidad, ya que desde inicios del 2010 al 2007 la afiliación es de carácter voluntaria y los maestros que desean aportar suscriben un acuerdo privado. Me gustaría que nos haga esta precisión, por favor. Sí, perfecto. O sea, de acuerdo al estatuto de la institución, el afiliado se incorpora como afiliado a la entidad previsional de manera voluntaria, un acto consciente, un acto voluntario, una expresión de su propia voluntad, de tal manera que el afirmar que la afiliación se desarrolla de manera coactiva o por presión o de manera automática es absolutamente errado, ¿no? Esto lo hemos precisado en primer aspecto. En segundo aspecto, lo que hemos señalado es de que aquí el congresista decía que esta era una petición de los maestros y los sindicatos con los que ha conversado, y el único sindicato representativo que está debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo es el SUTEP, y el SUTEP ha pedido absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces, lo que hemos solicitado es un nivel de coherencia en lo que se afirma, y segundo, que se tenga muy en cuenta pues que los trabajadores de la educación, los afiliados a la derrama magisterial, están convencidos de que es una entidad que presta servicios positivos y necesarios a los trabajadores, y que mal sería pues interviniendo de manera prepotente e ilegal en su dinámica y actividad empresarial. Pero además hay otro aspecto, ¿no?, que ustedes clarifican en este documento, ¿no?, donde en su momento el legislador señala que la derrama ha dejado en el abandono a los maestros, ¿no? Sería interesante que nos detalle cómo es que funciona la derrama y cuáles son los beneficios, ¿no? Mira, yo te doy dos detalles concretos. Uno, primero, el decir que se ha abandonado, dejado prácticamente desatendido a los trabajadores es un argumento ajeno absolutamente a la realidad. Máxime si tenemos en cuenta, por ejemplo, el tratamiento y atención que la derrama ha hecho a aquellos maestros que durante la pandemia han fallecido. Aquí el beneficio que cubre el fallecimiento ha sido entregado de manera inmediata y de manera solidaria, ¿no? Un ejemplo concreto, un maestro con
6 meses de aportación, 7 meses de aportación, que equivale a 140 soles. Al final, si ha fallecido, sus deudos cobran algo de 9.000 soles, ¿no? Una manifestación innegable de solidaridad y preocupación. Lo otro tiene que ver con préstamos que se otorgan a los maestros de situaciones justamente de precariedad y dificultad para enfrentar la necesidad propia de la vida que le corresponde a un maestro, ¿no? Y entendiendo también que tiene siempre una economía bastante complicada, ¿no? Entonces, estas afirmaciones definitivamente son contrarias y ajenas a la realidad. Por eso es que hemos considerado prudente, mediante documento remitido a cada uno de los congresistas, a cada una de las bancadas y también a la presidencia del Congreso, decirles que esto es equivocado, falso, y lo que se está pretendiendo hacer, lejos de beneficiar a los trabajadores, es perjudicarlos. Pero además, el otro aspecto es que usted me señalaba hace unos momentos, profesor Castro, ¿no? Que se ha tomado en cuenta algunas opiniones de representantes de sindicatos del magisterio. ¿Esto cómo lo interpretan ustedes? Simplemente como se ha sorprendido al congresista, hay muchos elementos disociadores que hablan a nombre de los maestros cuando lo que deben hacer es hablar en su propia representación, porque son individuos aislados, distintos y alejados de los maestros que tienen desde siempre un ánimo de destruir, liquidar la institución previsional del magisterio y, por supuesto, hacer daño a los trabajadores, diciendo defenderlos. Bien, permítame abordarle otro tema, ¿no? Usted también ha mostrado su preocupación sobre el tema que está referido a las tabletas entregadas por el gobierno, las tabletas digitales, ¿no? Del SUT, que ha entregado el Minedu, ¿no? Y que aparentemente no reúnen la calidad técnica requerida, ¿no? ¿Qué información hay sobre ese particular? Mira, nosotros hemos recibido múltiples denuncias de maestros de distintas regiones del país sobre las deficiencias que tienen las tablets, ¿no? Que pasan porque se cargan hasta el 50% y cuando las quieren utilizar se descarga de inmediato, porque están rajadas, porque no tienen cobertura, porque los contenidos que supuestamente deben tener no lo tienen, etcétera. ¿Y qué ha sucedido? Que el Contraloría General de la República establece una investigación y allí encuentra pues que lo que usted venía diciendo de tiempo atrás es cierto. Igualmente ha habido una investigación desarrollada por un medio de información, si no me equivoco, El Foco, que ha descrito igualmente estas irregularidades. Entonces, aquí hay definitivamente un viso de corrupción y lo que debe hacer el Ministerio de Educación es de inmediatamente dar respuesta certera y investigar y sancionar de manera ejemplar a aquellos funcionarios que están involucrados en estas situaciones irregulares. Nosotros consideramos que aquí el gobierno, además de haber incumplido y además de tener deficiencias con las tablets, lo cierto es que también las está entregando en un número absolutamente ínfimo, ¿no? 1.056.000 para un total de 8,5 millones de estudiantes y más de 400.000 trabajadores. Resulta una exigencia obligatoria de atender, postergada como siempre, ¿no? Ahora, mañana se celebra el Día del Maestro, profesor Lucio Castro, ¿no? ¿Cuál es la reflexión en esta fecha, ¿no? ¿Qué actividades se van a cumplir de parte del SUTED? Una primera de reflexión y compromiso, José. Reflexión en cuanto a la importancia de nuestra carrera a efecto de generar una educación integral y formar de manera adecuada a los alumnos, a efecto que se integren en la sociedad sin ningún problema, si sepan resolver los inconvenientes que les genera la vida. Segundo, de compromiso en el desarrollo profesional, en la cualificación personal, en generar un nivel de solvencia, de idoneidad profesional que responda a las expectativas que la población tiene, más en estos tiempos de avance importante la ciencia y la tecnología. La permanente actualización y capacitación del magisterio es un compromiso. Y tercero, un nivel de invocación al gobierno y a la población, principalmente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, con la finalidad de que ese tan mentado reconocimiento social, esa tan señalada preocupación del Estado por los maestros se concretice. Es increíble que proyectos de ley aprobados por el Congreso que beneficien a los trabajadores, caso el 100% de la CTS y el caso de la deuda
por preparación de clases de evaluación, que solamente falta la firma del presidente. El presidente, habiendo ya superado el plazo, hasta la fecha no lo firme. Por eso que el día de mañana nosotros hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a movilizarnos por las calles de Lima y decirle al Poder Legislativo, ustedes pueden aprobar por insistencia esta norma, háganlo, y decirle al Poder Ejecutivo, está a tiempo usted, si quiere demostrar que está preocupado por los maestros y por la educación, firmar estos documentos, convertirlos en ley y así resarcir derechos de los trabajadores. Bien, mañana además tenemos entendido que ustedes van a realizar una movilización, profesor Castro, ¿no? Exacto, mañana a las 10 de la mañana estamos convocando a todos los trabajadores de la educación en nuestro local sindical para ir movilizarnos junto con la central de trabajadores del país. Y como te decía, ir por las principales calles de Lima y llegar al Congreso de la República. ¿Y estas concentraciones también se van a hacer de manera descentralizada? Exactamente, es una movilización nacional, pero que hemos planteado nosotros deba tener mayor impacto en la capital, ¿no? Lima. Muy bien, profesor Lucio Castro, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y saludarlo de manera anticipada. Mañana se celebra el Día del Maestro. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. RCR, la red que comunica y une al Perú.